Le damos la bienvenida a nuestra amiga Tamoa Vivas, Alerta Puerto Rico. Buenos días. Buenos días, ¿Cómo están Tamoa. ustedes? Muy súper bien. Me adelantaron un lunes. Hay mucho, podemos muchos lunes porque hay Hay tela. Ay, bendito, esta gente que más, yo quisiera no tener. Pero entonces significaría que la cosa está bien. Estamos 8 días, ¿cómo te sientes? Sí. De verdad. Sí. Con un poco de ansiedad. Ok. ¿De verdad? Sí, porque veo demasiado fanatismo. Demasiada ignorancia, demasiada ingenuidad. Mire, si usted cree en la estadidad y si usted cree en la independencia, así que es bueno, usted tiene allí un plebiscito, una pregunta, ¿verdad? ¿Estadidad sí o no? Si usted cree en la estadidad, raje la estadidad. Si usted cree en la independencia, diga no. Y ahí se desahoga del estatus. Pero en la medida que llevamos décadas manipulándonos por estatus, robándonos, haciendo lo que les da la gana, humillándonos, y en las últimas décadas quitándonos nuestros derechos a nuestros hijos, sexualizando nuestra niñez, aprobando la vulgaridad, la sexualidad desordenada, todo lo que pueda ser abierto, las drogas, con su voto, con nuestro voto. Eso, miren, los tiempos de los reyes, pues, ahí estaba el rey, no había quien elegir porque es que era un rey. Pero hoy día, con la democracia, que tenemos que cuidarla a toda costa, que por eso no estuve de acuerdo con saquen a Ricky de allí, porque eso no es democracia, eso es anarquía. Y sacaron a Ricky y vino una peor. Porque malo, y de malo a malo, la verdad que esta mujer salió malísima. Así que no vi que pudimos adelantar, porque la verdad es que no adelantamos nada, sino que hemos ido hacia atrás. Yo quiero hablar, felicitamos a Mujeres por Puerto Rico siempre por la labor que hacen con las plataformas. Esa es una labor ardua y nosotros hemos visto asomeros así lo que había de perspectiva de género y otras cosas, pero leérselas completas es otra cosa, ¿verdad? Ahí cuando uno las examina de manera más amplia es otra cosa y las felicitamos por esa labor que han hecho durante años. Y entonces, yo quiero hablarles a ustedes del récord, el récord de los PNP y de los populares. Quiero hacer esto tan claro para que usted no se le pase una. Usted, el PIB, con todo lo malo que yo voy a mencionar, quiero que sepa que el Partido Independentista Puertorriqueño ha estado de acuerdo. Todo lo malo que yo voy a mencionar, el Partido Independentista ha estado en acuerdo. Y todo lo malo y más quiere Victoria Ciudadana. Así que no me venga con no más rojos y azules, por favor, porque las nuevas emergentes, como Victoria Ciudadana, es peor. Y el verde ha sido terrible. Ha dado el voto en cada una de las cosas más malas. Siempre ellos votan sí. Siempre, amado. Entonces, qué lindo hablan. Mire, deje de buscar gente que hable lindo. Usted va a hacer una competencia de oratoria. ¿Necesitamos gente que nos haga unas competencias de oratoria a nivel internacional? No, necesitamos un gobernante que sea íntegro, honesto y que defienda las verdaderas libertades y derechos y sobre todo al más inocente. Si eso no existe, mire, olvídese cómo habla, porque de hablar habla cualquiera. Por favor. Y todavía estamos en esa ignorancia. Esa sí que me choca. Yo estoy buscando a alguien que hable bonito. Pues mire, usted tiene un problema seriosísimo. Si usted está buscando todavía oradores. Porque los oradores, desde que tienen uso de razón, el Pipe es una maravilla. Y tiene unas buenas ideas en unas cosas, cómprele esas. Pero el problema es que ellos son perseguidores de nuestras libertades. Entonces, hablan de libertad, pero imponen quieren ser totalitarios a la hora de decidir los padres, etcétera. No, ellos quieren decidir, el Estado decide, la escuela decide. Ese es y la salud, Departamento de Salud, todos imponen vacunación. Todos ellos están de acuerdo con eso.
Pues, ¿qué libertad tú quieres? ¿Quieres libertad de Estados Unidos para entonces tú imponerme a mí aquí? No, yo quiero verdadera libertad. Si tú quieres libertad, vamos a hablar de libertad, no de libertinaje. Ese es el problema. Que lo que están de acuerdo todos ellos es en el libertinaje. Pero vamos a hablar aquí. Así que como estoy especificando PNP y PPD, quiero hacer la salvedad que el PIB en todo lo malo de aquí ha estado de acuerdo. Vamos ahora con el récord del PNP. Y sabe que le estoy dando lo más importante porque hay más cosas de ambos. Por factor tiempo. El récord del PNP. Primero, las escuelas coeducativas. ¿Qué son las escuelas coeducativas? Las escuelas que imponen la perspectiva de género y que son inspiradas en España. Y así lo decía el proyecto de las de España. Y si usted ve las escuelas coeducativas de España, todo eso está en nuestro récord de Alerta Puerto Rico. Es terrible. Y eso lo impuso Zoé Lavoy. Y le dieron 11 escuelitas. Vamos a darle una prueba de 10. Iba por 11 ya. Y seguían abriendo. Mire, usted no lo crea, pero aún los desastres nos han ayudado a que eso no se imponga como querían. Porque ese proyecto piloto se le interrumpió. Es que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Que de hecho una cosa que quiero que tengan en mente. ¿Usted se cree que Pierluisi va a dejar a Zoé Lavoy fuera del gobierno? ¿En serio? ¿Usted cree que Zoé Lavoy se va a quedar fuera? Que lo ha defendido a capa y espada y ha dicho que la perspectiva de género la cree. La podemos tener de secretaria de Educación, ¿sabe? O de familia. Claro. Zoé Lavoy es parte del equipo de Pierluisi siempre. De hecho, por eso ella renunció a ser secretaria de la Gobernación. Pero ella no se quitó de la cosa política. Yo pensé Claro, que y así mismo la ponen. Ella no tiene que ser candidata. Prefirió quedarse sin candidata porque cuando ganen le dan la plaza que sea. sí, porque los secretarios no tienen que ser Claro candidatos. que no. Y si usted se cree que Zoé se quedó fuera, vote por Pierluisi y la verá next day allí, nombradita. La orden ejecutiva de la prohibición de las terapias de conversión, que no es nada más y nada menos que decir la reafirmación al sexo biológico de un niño, porque es de los niños, no es de los viejos, no, de los niños. Así que usted tiene un niño y por lo menos todo lo que era gobierno, todo lo que es gobierno, Departamento de Educación, Departamento de la Familia, Departamento de Salud, ningún trabajador social o psicólogo puede ayudar a su hijo a explorar por qué está confundido. Si lo están violando, que lo sigan violando. Que lo violen hasta que sea un verdadero trans, como le pasó a Ricky Martin. Que lo violaron tanto de niño que miren, ahora se supone que es un orgullo haber sido un niño violado por su manager. Y estoy hablando con el testimonio de otro de los que dijo que entró, que a él lo violaban y que cuando entró una de las veces, que fue lo peor que vio a Ricky Martin vestido de mujer, que era el menor del grupo en ese momento. Esto es lo que están haciendo. Yo no sé por qué esos delitos no prescriben, porque Ricky Martin no acusó a este hombre, Carlos Díaz. Veto del proyecto 950, que con lo que lo despellejó Tomás Rivera Chat, lo despellejó, mire, lo dejó hecho canto. Tomás Rivera Chat, solo quedaba el consentimiento de los padres si una menor tenía un aborto, porque le quitaron todo. Tenía la prohibición a más de 20 o 24 semanas. Mire, de ahí en adelante que no se pudieran hacer abortos. ¿Usted sabe lo que es eso? 5 meses de embarazo. 5 meses de embarazo. 20 semanas. 5 meses de embarazo. A ese tiempo sobreviven los bebés. Y el otro día, esta semana, creo que fue Telemundo, que le escribía abajo, fíjese, ustedes tanto que hablan de aborto, Telemundo, puso un bebé que había nacido muerto a las 20 semanas de gestación, a los 5 meses. Lo pusieron en la morgue y después de frío y todo, lloró y está vivo. O sea, que hasta nosotros nos ponen una morgue ahí y nos podemos morir. Y ese bebé, porque es un bebé, sobrevivió. Pero aquí en Puerto Rico no quisieron prohibir que después de las 20 semanas no se hiciera aborto. No, te decían que estábamos quitando el derecho al aborto, que no hay derecho al aborto. No existe derecho a matar a nadie. Si hubiera derecho a matar a alguien, hay muchos muertos en la calle hubiese. Pero hay muchos muertos en la calle y sangre por chorros en nuestra tierra de muerte de niños inocentes. Promoción de la pornografía auditiva y conductas sexuales
Estoy hablando del récord del PNP, estoy en el PNP todavía. Regalando taquillas a través del Departamento de Educación a menores para el concierto de Bad Bunny. Eso es una violación a la ley 246 de maltrato de menores. Y en este caso, como fue el gobernador y el Departamento de Educación, es un maltrato institucional. El gobernador fue el que instituyó el Consejo en Fortaleza LGBT. Eso no existía. Estaban los LGBT en Fortaleza hace rato, pero él hizo un consejo. Un consejo. Ahora le pagamos de los chavos de nosotros para que lo aconsejen a dar leyes LGBT. Y una mujer abiertamente activista ha liderado el Consejo LGBT, activista lesbiana y supuestamente casada con otra mujer. El LGBT, el Concilio de Mujeres lo dirige una lesbiana y el de calidad de vida. Esa es casi vicegobernadora. El veto al proyecto de libertad religiosa, que igual que ahora, te lo zumbaron en la plataforma. Es más, firmó ahí un acuerdo frente a toda la prensa, Ricardo Rosselló al lado de abogados y todo, diciendo que se comprometía al proyecto de libertad religiosa. Y él mismo, en 15 minutos de que fue aprobado en Cámara y en Senado, lo vetó. Mire, en 15, él no estaba ni en Puerto Rico y salió el comunicado de prensa en 15 minutos que él lo iba a vetar. Pues si usted tiene dudas de la agenda que hay y siga durmiendo en las pajas y perteneciendo a partidos que nos persiguen, yo no puedo jamás. Yo no sé, la palabra esta de yugo desigual, la gente se creerá que nada más para matrimonio o algo así, porque yo no hago sociedades de compañía y tuve oportunidad hasta con millonarios 2 ocasiones que vinieron a mi compañía de mi esposo a ofrecernos hasta avión privado tenían. ¿Y cuál fue lo único que usamos fue yugo desigual? Esta persona no tiene mis valores ni cree como yo, que yo juntarme en una sociedad con quién. Sin por todo el chavo del mundo. Pelá y feliz, como duermo, feliz. Peladita, no importa. Bien feliz. Un código civil donde se introdujo. Código civil fue aprobado en la Cámara, un buen código civil balanceado. Pues mire, lo cogió Tomás Rivera Chat allá, lo despedazaron allí, sin vistas. Sin vistas. Ese tampoco es el proceso legislativo. Es un fraude legal y gubernamental por identidad del certificado de nacimiento y los documentos oficiales de cada puertorriqueño. Ahora el fraude es legal, donde cada documento, el que tú te creías que era el mejor, que era el de nacimiento, ya no certifica cómo tú naces. Tamoa Vivas, así como estoy hoy. Voy mañana al registro demográfico, haga la prueba. Es que yo quisiera que alguien me hiciera la prueba y pida que le cambien con una cartita de un psicólogo. Usted va a cualquier psicólogo de ellos, de los de pro ideología de género, y usted le va a decir que se siente el sexo contrario. Él le hace una carta de que usted es el sexo contrario y usted, sin estar operado y sin nada, en Puerto Rico, que ya está más liberal y abierto y asqueante, mentiroso y fraudulento que California. Superamos a California. Porque en California tienes que haber estado empezando el proceso. Por lo menos está en tratamiento de hormonas, estar en algo. Aquí tú no tienes que hacer nada. Solo tienes que ir a decir que tú eres el sexo contrario y te lo cambian. El de nacimiento. Y no dice género, dice sexo. Y no hay una nota, no hay una estrellita, no hay nada. Igual que el suyo y el mío. Dice que un macho es una mujer y que una mujer es un hombre. Si usted no ha visto fraude más grande que ese. Y eso lo hizo ahora esta administración, firmado por esta, que de hecho ella, Wanda Vázquez, y su consejo LGBT fueron los que se adjudicaron el gran triunfo del artículo, para que usted lo busque, está en nuestra página, el Código Civil, el artículo 694. El artículo 694 ya te dice modificación del nombre y de sexo. Porque tampoco, no estamos, no. Entonces me pongo Pedro González. Si usted cree, esto es un problema de seguridad tan grande. Porque yo mato a uno hoy y mañana soy macho. Y me llamo de otra forma y cambio todos mis documentos. Esto es mejor que el sistema de protección de testigos.
¿ok? Eso es Puerto Rico. Entonces, también se aprobó el alquiler de vientres, trata humana. Eso lo que ha dejado es trata humana en los países donde se ha hecho. También en ese código se editó para eliminar la protección del naciturus. Naciturus, el término es un bebé antes de nacer. ¿Usted sabe lo que le pusieron? Le añadió Villafañe, ese que sacó más votos PNP porque tiene carita y usted se lo creyó a Villafañe. Villafañe fue el que introdujo, está con su letrecita así, en las ediciones que le hacen en el floor, que el nacituro tiene derecho cuando nazca. ¿En serio? Pues que ya nació, es una persona que nació y ahí todo el mundo tiene derecho. O sea que así son las cantinfladas de nuestro código. Esto es asqueante. Esto insulta el sentido común. Usted no tiene que ser abogado, no tiene que ser nada. Ese fue el gran logro de Villafañe llegando al Senado de Puerto Rico, que es un excelente sustituto de Zoela Boy. No pudo haber uno mejor. Se eliminó la prohibición de la eutanasia y eugenesia. Eutanasia es el evento de que cuando usted está enfermo o lo que sea, usted pueda tener un suicidio o que alguien lo mate, porque no es necesariamente que tú decidas. En los países donde la eutanasia ha entrado, lo que han hecho es lo siguiente. Primero tú decides, después deciden tus papás, después decide el médico, después decide el Estado. Y te matan o te matan. Te matan o te matan. Y la eugenesia es el juego de genética donde te hacen un bebé creado, que eso es lo que hace Ricky Martin y otros más. Y él fue, y dijeron, el astro Ricky Martin intervino, que no vive aquí, intervino para que esto se apruebe. Y entonces, después prohibieron se allanaron a las humanistas seculares prohibiendo las oraciones en las escuelas. ¿Sabe qué? Que el presidente Trump hizo unas guías para que sí se puede orar. Y estas son las guías de cómo lo vas a hacer. Y no importa si era personal o niños o etcétera. De hecho, los estudiantes tenían más derechos que los empleados. En octubre 2020, la aprobación del tratamiento hormonal para cambios de sexo a menores de 18 años. ¿Quiénes son padres de muchachos de 19, 20? Yo no sé ustedes, pero mis hijos, todos dependen todavía de uno. No son adultos para empezar a dañar sus cuerpos y las consecuencias que tienen son muchas irreversibles, incluyendo el cáncer. Récord del PPD. El PPD tiene este récord. Cada vez que va el gobierno desde Vilá, esto es lo que compra, mi gente. Esto lo compró Acevedo Vilá. Él lo compró. Esto lo compró él para niños de tercer grado. Y no lo quisieron sacar a pesar de todas las protestas de los padres. No lo sacó. Este es uno de los libros porque hay otros peores. Para nenes más grandes hay peores. Y Alejandro García Padilla compró este. Esto es una cosa que yo le digo que yo he leído. Ellos tienen como unas notitas de experiencias que les retuerce el estómago a cualquiera. Hablan hasta de experiencias de niños, como los observaba Kinsey para hacer sus estudios mientras hacían cosas sexuales. Esto lo compró Alejandro García Padilla. Y cuando nos levantamos, que esto fue lo que denunciamos nosotros en 2014, en enero de 2014, en todos los medios que nos permitieron, ¿sabe lo que hicieron? Dijeron que no, y después tuvieron que decir que sí, porque fui con los libros allí, hasta la prensa no tenía cómo poder apoyarlos, que siempre apoya lo malo. Y ¿saben qué? Siguieron entregándolo todavía en el 2015, y me consta y tengo las pruebas. Pero como si esto fuera poco, Alejandro, su equipito de Batia y Pereira en este caso, aprobó. Ellos quisieron aprobarlo, no le salió el tiro por la culata. En el Código Penal, despenalizar el adulterio, el bestialismo y el incesto en mayores de 18. Significa que cualquier persona mayor de 18 podía tener una relación íntima
amorosa o como usted le quiera llamar, con un hermano, un tío, un primo. Y los primos ya hace rato que está aprobado y los aprueban hasta casarse. Esto era incesto porque se fueron de la excusa de los primos y todo el mundo sabe que los primos los aprueban hace rato de casarse. Esto era para hermano, padre, madre, hijo, el que usted quiera, abuelo. Yo tengo que detenerme aquí porque es que si usted no entiende cuán serio es esto y el coraje que le dio al PPD que interfirieran en esta aprobación, y entonces cuando salió a la luz que se dieron cuenta del PNP y se hizo el lobby, los religiosos, como le llaman, que ahí estaba César Vázquez entre ellos, pues se logró revertir. Eliminación de las iglesias escuelas. Nos eliminaron las iglesias escuelas, un derecho como ese, el pequeño nicho, porque eso es un nicho, son bien pocos estudiantes. Pero hasta eso les molesta, que ni pagando tú puedas tener a tu hijo educado en donde tú quieres. Acuérdese que el PIB está de acuerdo con esto, Victoria Ciudadana está de acuerdo con esto, y el PIB no solo estuvo de acuerdo, sino que ese que habla tan lindo y a usted le encanta, que parece tan sobrio, lo puso en su plataforma personal, Juan Dalmau. ¿Ok? La derogación significa eliminarlas. Iglesias, escuelas. Siga buscando los que hablan lindo. Así, que te hablen lindo y que te persigan. Así es que te gusta. Así, que te persigan hablándote lindo. Pues yo prefiero antipatiquísimo. Que ni sea mi amigo, ni me gusta cómo hable, que sea aburrido, que sea lo que usted quiera. Y que no vaya en contra de mis derechos y mis libertades. El Partido Popular, si es poco esto, tiene 3 cartas circulares para el Departamento de Educación. Siempre han ido tras nuestros hijos. Son los que más directos van tras nuestros hijos. Claro, porque no ha ganado Victoria Ciudadana y el PIB. Porque yo no me imagino que me tocarán la puerta. Homeschooler, quiero ver lo que tú haces con tus hijos, porque el homeschooling también lo trataron de eliminar y regularlo. Ni siquiera mi hijo en mi casa quieren. Ya no es, no, el tuyo en tu casa, ¿qué tú haces con él? Cuando no saben ni lo que están haciendo en matemática, ni en inglés, ni en ciencia. Un montón de ellos. De hecho, maestros de inglés que ni hablan inglés. Ah, no, pero eso no es importante. Yo quiero saber que tú le estás enseñando de valores. Porque tus valores denigran a la humanidad. Así dice Amarilis Pagán, que es la que siempre ha estado de Matria. Amarilis Pagán de Matria, que es la que está siempre en las cartas circulares. Ella siempre está de perspectiva de género porque ella es ella lucha por alcanzar los hijos tuyos y los míos. Quédese con los suyos, haga lo que le dé la gana con los suyos. Con los míos no. Y yo les voy a decir algo. Hay unos que yo no sé cómo va a ser el lunes que viene, pero hay unos no, que no podemos votar por ellos. No, jamás. Entre ellos, Vargas Vidot. Y usted dirá, ¿pero qué le pasa a esta con Vargas Vidot? Vargas Vidot ha sido de lo más terrible que ha pasado por ahí. Entre ellos tiene un proyecto para legalizar todas las drogas. Todas. De hecho, lo que dice es que quiere quitar el artículo 404, creo que es, de la ley de sustancias controladas, que es el que las penaliza. Así que, si no hay penalidad, son todas libres. Y aquí todo es marihuana, droga, sexo. ¿El paraíso de qué? Aquí, mira, la antigua Grecia se va a quedar corta con Puerto Rico. ¿Qué hizo? ¿Qué celebró los PNP? El turismo gay. Puerto Rico, uno de los mejores destinos para bodas gay y yo quiero el turismo familiar. Me encantaría que aquí llegaran familias y familias y familias. Y si usted es gay, también es recibido. Después que usted se comporte, pues yo no quiero gente por las calles ahí haciendo un espectáculo de ninguno, ni heterosexuales, ni homosexuales. Porque hay una norma de comportarse, ¿verdad?, en público. Y no estamos hablando de la trata humana que hay aquí en Puerto Rico. El mercado de niños, la sexualidad. Aquí hay una agenda. Mire, esto está hace años. Gender Revolution. Hay una revolución del género. Y yo le voy a decir algo. Nos jugamos la vida. Si usted no ha entendido que estos partidos van en contra de usted, pues yo no sé. Nos vamos a seguir gastando el ganate y vamos a recibir las peores consecuencias. Pero despertemos, mi gente, porque se nos juega la vida. Tremendo, poderoso, Tamoa. El tiempo nos corre a las millas.
Tenemos mucha gente pegada al Facebook reaccionando de una manera contundente. Gracias por ser una de las que está dispuesta a tener esta voz conservadora, agarrar los golpes, ser nominada a un premio machista. Aguas ardientes ¿verdad? del inframundo. Ellas pueden buscar las aguas ardientes del inframundo. Yo allá no llego porque Sí, la sangre de Cristo no puedo llegar hasta allá. nos cubre Pero y no nos me la sacó de van a ahí. poder dar a beber. A nosotros nos sentaron en lugares celestiales junto con Cristo, dice la Biblia. No me la van a dar por ver. Yo oro por estas mujeres. Llevo orando por específicamente a Marilis Pagán, que es la líder de esto, hace exactamente 7 años. Porque Dios no ha permitido que tengamos ningún rencor. Usted me ve aquí bien molesta, sí, pero esos son almas personal, de salvación. Dios quiera, y a Marilis personal. haciendo así la cosa esa, venga y se dé cuenta de la maldad que está haciendo y venga y brinque para este lado que la esperamos con los brazos abiertos. Así es. Estamos a más información en Alerta Puerto Rico. Alerta Puerto Rico. Tenemos el website Alerta Puerto Rico escrito completito y en Facebook Alerta Puerto Rico para ustedes. Señoras y señores, esto es Ruta Nueva Vida 97.7.